Buenos días, amigos de Radio Capital 710 AM. Bienvenidos una vez más a su programa Un Minuto con las Artes, la Academia en tu Radio. Esta mañana estaremos acompañándoles con inmenso placer Quickly Studio en la edición, montaje y administración de redes sociales, Jorge Duque en la producción y coordinación de la estación y frente al micrófono Susana Benco, Humberto Ortiz, Rafael Castillo Zapata y Álvaro Mata, todos bajo la dirección de Don Radamés Pepe Lebrón. Bienvenidos, querida audiencia, y bienvenidos, queridos profesores. Otro encuentro con la cultura, con los protagonistas, con lo más granado de nuestro panorama cultural. En esta oportunidad, un fotógrafo, bueno, que agradecemos nosotros cuatro profesores haber invitado porque nos permitió adentrarnos con mayor profundidad en su trabajo, que el año pasado dio mucho de qué hablar y esta mañana ya veremos por qué. Mis queridos profes Susana, Humberto y Rafa, ¿cómo los trata la vida, muchachos? Bueno, ¿cómo están? Bueno, excelente. Yo también estoy muy entusiasmada con la mañana que vamos a tener y estoy segura que lo vamos a disfrutar muchísimo. Va a ser muy interesante. Y buenos días también a todos los que escuchan por parte mía y a ustedes también, colegas. Y un gran saludo a nuestro invitado de hoy a conversar. Vamos a ver cómo sale esta conversación con los temas que él nos plantea. Y bueno, estoy seguro que hoy todos los participantes del programa vamos a quedar en blanco, en negro, mejor dicho, no en blanco, en negro, pero ya verán por qué. Muy contentos de recibir en nuestro programa a Ernesto Constante, fotógrafo. Ernesto cursó estudios de fotografía, sus primeros estudios allá en el año 1995 en el taller de fotografía Roberto Mata, especializándose en fotografía documental. Ha colaborado como fotógrafo independiente para los diarios El Nacional, El Universal, Últimas Noticias y las revistas Exceso, Producto, Feriados y Paris Match, por mencionar solo algunas. También colaboró durante algunos años con el portal Pro Da Vinci, donde aún hoy podemos ver su trabajo, y con la agencia fotográfica francesa Vostok Press. Durante su carrera, Ernesto Constante se ha especializado en temas documentales de corte social, principalmente en el área de la salud infantil. Ha dictado talleres básicos y avanzados de fotografía digital, fotografías para niños y adolescentes y talleres especializados en fotografía documental. Para más señas, Ernesto es en la actualidad el director de Roberto Mata Taller de Fotografía, esa institución donde recibió sus primeros conocimientos fotográficos. Constante también desarrolló el proyecto fotográfico Black durante casi 7 años, que primero se convirtió en una muestra fotográfica también que pudimos ver en Roberto Mata Taller de Fotografía, luego en una exhibición y ahora es un magnífico libro publicado en 2024 con curaduría de Ricardo Jiménez, un concepto gráfico de intervalo, taller editorial en las personas de Gisela Viloria, Ricardo Gómez Pérez y Ricardo Jiménez, un bello diseño gráfico de nuestra amiga Gisela Viloria y con textos de Keila Val, Rafaela Raiz e Indira Rojas. Servida la mesa, bueno, démosle la bienvenida a Ernesto Constante a Un Minuto con las Artes. Bueno, gracias a los cuatro, a la audiencia, gracias por la invitación y bueno, aquí estoy para hablar de Black. Bueno, me alegro mucho. Bueno, inicio yo el tema, aunque todos vamos a tener como referente a Black, por supuesto. Debo decir, en primer lugar, que yo quedé en verdad muy impresionada con las imágenes. Eh, Uno puede decir cuando lo terrible comienza a ser hermoso y creo que aquí es un poco esa imagen, esa idea y es lo que me transmitió ver tu fotografía, porque son fuertes, son situaciones muy terribles, donde lo precario se exacerba cuando uno lo ve así, como tú lo habrás visto directamente. Y al mismo tiempo las imágenes son sumamente hermosas. Bueno, pues quería felicitarte porque realmente es un trabajo bellísimo y creo que, bueno, me sumo a las palabras de Rafaela Raiz en el prólogo de lo conmovido que en verdad yo quedé de verlas, ¿no? Por otro lado, bueno, leyendo sobre la parte
de comunicación, de educación en fotografía, hay en ti una voluntad de sostener la fotografía analógica, incluso que debe todo estudiante de fotografía, lo ideal es pasar por esa fotografía analógica. Y pienso, esas calidades que uno siente en tus fotos, eso se debe precisamente al manejo de la fotografía analógica, te da ese clima que uno percibe en tu fotografía. No se logra lo mismo con la fotografía digital. Bueno, esa es mi pregunta como punto de partida en esta conversación. Bueno, buenísimo. Bueno, a pesar de que Black es un trabajo que se hizo en digital, indudablemente el tratamiento tiene mucho de fotografía analógica, ¿no? Porque yo vengo de ahí, es decir, cuando yo me empecé a formar, eh, la escuela de Roberto era una escuela absolutamente analógica, todavía no existía, digamos, la fotografía digital. Y he sido un precursor en la escuela de volver a la fotografía analógica para que los alumnos, sobre todo los más jóvenes, entiendan no solo los procesos analógicos que son mucho más reposados, sino el disparo, ¿no? Es decir, en fotografía digital no hay límites para disparar. Entonces no dejamos de pensar, dejamos de componer, dejamos de buscar el momento para disparar, sino hacemos ráfagas, disparamos a lo loco. Y la gran diferencia en el disparo entre la fotografía analógica y la fotografía digital es que en la fotografía digital cada disparo es un disparo más. En la fotografía analógica cada disparo es un disparo menos, porque el rollo se va acabando, ¿no? Entonces hay toda una conciencia del disparo que te hace ser mucho más agudo en la mirada, mucho más silencioso, mucho más concentrado a disparar, digamos, a lo loco, ¿no? Porque las tarjetas aguantan lo que sea. Entonces, digamos que el primer, la primera enseñanza a los alumnos jóvenes en la fotografía analógica es que piensen muy bien, porque no solo es un disparo menos, es que también es dinero. Entonces, uno no puede ponerse a disparar a lo loco porque hay un límite, los rollos que tengas en el bolso, ¿no? Entonces, hay que pensar todo eso muy bien. Y bueno, después todo el proceso, digamos, que es casi una alquimia de estar metido dentro del laboratorio, revelar, estar ahí tratando de copiar lo mejor que puede. Para ellos, digamos, sobre todo para la gente joven, es una cosa, es un descubrimiento que después, indudablemente, eso se les transforma en la fotografía digital. Ya mis alumnos que han pasado por analógico, ya tú ves que en el digital ya no disparan tanto como disparaban antes, ¿no? Ya hay, porque es que además te ahorras un gran trabajo de edición después, ¿no? De tener miles y miles de fotografías, es más el tiempo que pierdes editando que el trabajo que te costó disparar. Entonces, bueno, yo sí he sido digamos, un defensor de toda la vida de la fotografía analógica, nunca la abandoné. Eh, Creo que tiene una riqueza, sobre todo en el blanco y negro, que lo digital realmente es muy difícil llegarle. Y bueno, el otro asunto con la fotografía analógica es que descubrimos que la fotografía es una cosa que se había olvidado, que la fotografía es papel. Es decir, si estamos acostumbrados a ver todo en dispositivos y no terminamos de entender, nuevamente, sobre todo la gente joven que se está iniciando en esto, que la fotografía es papel, que si no llega el papel, la fotografía no existe, va a desaparecer en algún momento, algún disco duro se va a dañar, en cambio el papel es una cosa eterna, ¿no? Entonces, digamos que obligamos en la escuela mucho a imprimir, a que vean su trabajo en papel, porque es una cosa completamente distinta a tenerlo en una pantalla. Y bueno, creo que esa ha sido un poco mi labor dentro de la escuela, tratar de recuperar esa conciencia de la fotografía que es mucho más profunda, mucho más reflexiva que la fotografía digital. Claro, podríamos, bueno, acabas de revelarnos, nosotros estábamos segurísimos que las fotos de Black eran analógicas y nos No, acabas de decir que las tomaste con un celular o no, con no, una, con celular no, con ah, cámara, con cámara. Con una cámara, cámara digital. Ok. sí, 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 ¿Y sí. por qué para esta serie elegiste la cámara digital y no una cámara analógica? ¿Cuál Bueno, fue? hay una razón para eso. Es decir, cuando yo empecé a trabajar en Black, que no sabía que era Black, es decir, yo estaba haciendo una cantidad de trabajos simultáneos, eso fue mucho antes de la pandemia. Cuando yo volvía a recuperar el laboratorio, yo disparaba en digital, pero digamos que era difícil, en analógico, pero digamos que era difícil revelar y eso. Y a raíz de la pandemia,
cuando nos encerramos todos, pues yo reactivé el laboratorio, me puse a hacerlo nuevamente, que era el laboratorio nada más y nada menos que de Ricardo Armas, en el taller Manoa. Yo lo reactivé todo y bueno, ahí fue donde empecé nuevamente a trabajar mucho en analógico, ¿no? El digital empezó porque, digamos, a todos estos sitios donde yo empecé a trabajar, eran fundaciones que me llamaban para que pudiera fotografiar y ayudarlos con el tema de las fundaciones. Y bueno, necesitaban una respuesta rápida, es decir, necesitaban unas fotos de una pauta y a las 2 horas lo necesitaban ellos para sus redes y buscar, digamos, financiamiento y este tipo de cosas, ¿no? Entonces, en ningún momento me lo planteé. Lo que pasa es que el tratamiento de esa fotografía sí estuvo muy bien pensada, muy trabajada durante mucho tiempo. Cada revelado de cada foto de esas, digamos, se trataba de acercar en pruebas de impresión lo más posible a la película y a una película en especial, que es la Kodak Tri-X, que es la película con la que yo trabajé toda mi vida. Entonces, traté de llevar lo más posible esa imperfección digital a lo que es la belleza del analógico. Claro, no sé, Sí, sí, adelante. Patrick, que me está sorprendiendo en esto que lo poco que hemos hablado, pero justamente entonces lo analógico nos lo está presentando, me parece a mí, o así lo estoy entendiendo. A ver, lo analógico permite un ejercicio fotográfico más pausado, más relajado, más reflexivo, incluso con el trabajo del digital, ¿no? Es lo que estoy más o menos entendiendo, a pesar de todas las facilidades que hay con el digital, que con lo digital puedes tomar fotos al estilo analógico, incluso puedes hacer, estoy entendiendo como ese juego, ¿no? Que te interesa lo analógico precisamente como retomar lo esencial del fotógrafo en tanto ejercicio reflexivo de la fotografía. Es lo que me parece entender, no sé si estoy entendiendo bien, porque quisiera lanzar mi pregunta por ese lado, ¿no? Porque te lo digo por lo siguiente, en el libro Black están esas fotografías que nos conmueven a todos, como bien has dicho, pero está acompañada constantemente con textos, con versos, con poemas, que lo invitan a uno no solamente a ver la fotografía y conmoverse con la fotografía, sino a hacer como el juego analógico con las palabras en los versos, ¿no? Las palabras en los versos que colocas y todo ese juego como anímico que empieza a aparecer en Black, que sí, son fotografías documentales, cruelmente documentales, pero que no se queda como una, una crítica a la realidad, una crítica fuerte, muy dura a la realidad que estamos viviendo. Evidentemente eso no deja de estar, pero a la vez hay como un respiro que invita iba a decir a la meditación, porque meditación no en un sentido religioso, sino a, a la contemplación interesada en algo más profundo, más denso. Yo quería nombrarte justamente cómo me vienen todas estas reflexiones. A mí me vienen exclusivamente, bueno, exclusivamente no, sino que se me reveló esta reflexión cuando leí esto de, de Leonard Cohen, que justamente hay una grieta en todo. Así es con la luz. A mí eso me reveló todo lo que estaba sintiendo, te lo digo, esa palabrita. Hay una grieta en todo, así es como entra la luz. Y claro, eso ya como metáfora a mí se me abrió para ver el libro otra vez de esa metáfora de Cohen, por supuesto. Busqué la canción de Cohen y es de una conmoción interior muy fuerte ese texto. No sé, te lo estoy planteando así porque es documental, pero no es documental. Y es ahí donde me quisiera que me hablaras, cómo tocas ese sitio, cómo te acercas a ese sitio, porque el documento es muy duro. Y no es que lo suavizas, porque no lo suavizas, colocas esa dureza en otra parte y con lo que hacen la colocas en otra parte. Ese ejercicio,
¿Cómo se te ocurre? ¿Cómo lo haces? Porque también viendo tus fotos de los médicos, lo que hacen en las operaciones, siempre en un juego de grises con los doctores y las enfermeras vestidas con las batolas, pero todos con los grises, el juego de grises. Y siempre hay un juego fotográfico que empieza a decir otra cosa además de la realidad clara que está recogiendo. Ya, te lo dejo hasta ahí. Y después, Sí, bueno, la pregunta es un abanico de casualidades también, ¿no? Es decir, cuando yo empecé a trabajar, como dije antes, estaba como en muchos proyectos juntos, pero eran proyectos que no tenían una finalidad. Es decir, yo admiro muchísimo a los fotógrafos que cuando empiezan a trabajar sobre un tema ya saben hasta el número de página donde va cada foto que están haciendo, ¿no? Yo no puedo, o sea, yo no puedo pensar en el qué es lo que va a pasar con eso. Yo necesito trabajar y concentrarme en lo que yo estoy viendo, en lo que yo estoy sintiendo, en los accesos que estoy tratando de lograr. Y después vemos, porque pensar ya en una finalidad, una exposición, ya ahí empieza a salpicar una cantidad de cosas un poco ególatras que hacen que la mirada empiece a nublarse, ¿no? Entonces, cuando yo empecé estos trabajos, los textos eran cosas, los textos que estaban en el libro eran cosas que me decían ellos, cosas que leía mientras estaba en esos trabajos y los libros que estaba leyendo en ese momento, las canciones que estaba escuchando en ese momento. Yo en eso sí soy como bastante cinematográfico, ¿no? Cuando estoy trabajando, que ya no hablamos entre el personaje y yo suelo ponerme los audífonos y escuchar música y empezar a fotografiar, ¿no? Necesito que se apague todo el ruido. Entonces, bueno, eran toda esta cantidad de cosas, yo iba como tomando notas, ¿no? En la exposición sí había muchos textos en las paredes de las cosas que decían ellos. Pero bueno, por razones de espacio en el libro, no es lo mismo en una pared uno puede hacer maravillas, pero en el libro cada página cuenta y cuesta, ¿no? Entonces, bueno, decidimos como tratar de hilar lo más importante dentro de la historia, ¿no? Ahora, esos descansos que tú percibes a través de los textos y a través de algunas imágenes, fueron el resultado de algo que fue completamente fortuito. Es yo tenía todas estas cantidades de historias. En algún momento Roberto Mata vio mi trabajo sobre los adictos a la heroína y me dijo, esto hay que mostrar. Y claro, yo estaba metido en ese cuento en ese momento. Yo decía, mira, yo ahorita no siento que eso se pueda mostrar. Es un trabajo muy rudo, una cosa muy sórdida, una cosa muy fea. Y yo no veo que, total que me dicen loco, ¿no? Cae la pandemia y bueno, se acaban todos los trabajos. En ese momento yo estaba trabajando con la heroína y ahí, por supuesto, perdí todos los accesos que tenía y que tanto tiempo me costaron lograr, porque bueno, entrar en un mundo así requiere de mucha paciencia, porque no es fácil entrar. No es fácil que te den el visto bueno para que fotografíes todo lo que uno puede fotografiar ahí. Entonces, bueno, cuando empieza la pandemia, yo empiezo a montar el laboratorio, empiezo a imprimir muchas fotos de lo que estaba haciendo, ¿no? Y no lograba hilar estos trabajos, bueno, son como trabajos documentales separados, aunque todos tienen un hilo que está ahí, es un velo que pareciera que no está, pero está, que es la violencia vista desde muchas aristas, ¿no? Porque la violencia son muchas cosas. Y hay una violencia implícita en todas las fotos. Entonces, eh, bueno, por una casualidad, mientras estábamos todos haciendo cualquier curso, cualquier cosa en la pandemia, yo tuve la suerte de hacer un workshop con Oliviero Toscani, aquel fotógrafo de Benetton, de sus fotos del SIDA, vendiendo blue jeans. Fotógrafo que yo siempre admiré mucho por su inteligencia y por su irreverencia. Y bueno, el primer día mandó a hacer algo como muy simple, ¿no? Estaba empezando el tema de la pandemia y bueno, hagan un tríptico sobre los estados de ánimo. Yo hice algo muy simple, una lámpara, un autorretrato y tal. Y él lo usó como ejemplo de cómo empezar a narrar en primera persona. Es decir, cómo uno puede narrar a través de la fotografía en primera persona. Y ahí fue cuando dije, aquí está el clic de cómo yo voy a unir todos estos trabajos. Y era la narración en tercera persona, que era lo que yo estaba viendo, y esos descansos, tanto en las imágenes como la grieta y el texto, es que era una narración en primera persona, cómo yo me estaba sintiendo ante todas las cosas que vio.
porque este proyecto empezó por temas absolutamente personales, ¿no? Entonces, es decir, yo estaba en una búsqueda personal sobre problemas personales míos, y bueno, yo necesitaba buscar un poco las escalas de cuáles eran mis problemas. Y cuando tú te enfrentas a este tipo de cosas, entiendes que la escala es mucho mayor, ¿no? Hay olas mucho más grandes de las que uno está transitando. Entonces, por ahí fue que empecé a unir. Se acaba la pandemia, Roberto me dice, no me puedes decir que no. Yo le dije, bueno, esto ya cambió, ya no es un tema estrictamente documental, hay una narración que va de la tercera a la primera persona, pero yo no entiendo, yo no sé cómo. Es decir, yo hacía un poco lo de Luis Brito, hacer relaciones paralelas, mezclar una foto con la otra. Entonces me dijo, bueno, vamos a poner esto en manos de nuestro queridísimo Ricardo Jiménez, que digamos que fue de alguna manera el que me cambió la manera de ver la fotografía en la postproducción, cómo entender lo que uno había hecho y cómo darle coherencia a lo que uno había hecho. Entonces, bueno, él agarró todo el material, me dijo, dame todo y dame unos días. Yo le di unos días, el hombre no aparecía, yo dije, este hombre no le gustó nada y no sabe cómo decirme que no. Pero como al mes apareció y bueno, me mostró todo lo que había hecho y a partir de ahí empezamos a trabajar con el tema de la exposición, ¿no? El libro vino ya después, mucho tiempo después, cuando mucha gente me dijo, no dejes morir esto en las paredes, porque esto, ahí estuvo Vasco, ahí estuvo varias personas que se animaron a empujarme con lo del libro y bueno, ahí terminó el libro, pues. El tema de la narración me parece importantísimo lo que está planteando en este sentido. La narración del fotógrafo, de la persona que recoge la fotografía, por muy documental que sea ese documento, hay que narrarlo también. Claro, 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 claro. Y es muy difícil es decir, no aparecer en esas imágenes, no tener Y eso empieza desde la narración, pero también desde el blanco y negro, cómo manejas los negros, qué revelado le vas a dar para que esos negros absolutos de alguna manera sean la metáfora de buscar luz en esa oscuridad, en esa grieta, ¿no? Eh, Lo creo todo. Sí, vamos a hacer nuestra correspondiente pausa musical. Vamos a escuchar Black con Pearl Jam, los compromisos comerciales de la emisora y continuamos nuestra conversación con Ernesto Constante. Ya regresamos. Regresamos, amigos oyentes, después de haber escuchado Black con Pearl Jam, los compromisos comerciales de la emisora y continuamos nuestra conversación con Ernesto Constante. Rafa. Sí, como siempre ocurre en nuestras entrevistas, al calor de la dinámica de la conversación se van sacando temas que no estaban previstos y los que teníamos previstos se van quedando como en cola frente a la emoción de los más cercanos, ¿no? Y Ernesto acaba de decir algo que me llamó mucho la atención, que puede tener algo que ver con su filosofía de la fotografía, y es que pareciera que él está más interesado en capturar y en captar aspectos de la realidad que en mostrar. Y quería que conversaras un poco alrededor de eso. O sea, a ti te interesa un proyecto de imágenes, algo que te conmueve, te incomoda, te inquieta y le tienes que dar salida a través de tus herramientas de expresión que son las imágenes visuales. Pero al mismo tiempo dijiste que no necesariamente querías mostrarlas cuando te propusieron que eso que habías capturado se hiciera visible más allá de tu propia experiencia personal. ¿Cómo juega un fotógrafo en esos dos planos? El plano del apetito de captar imágenes y la inapetencia de mostrarlas, así que se puede hablar así. ¿Cómo se produjo esa dialéctica pensando siempre en las fotografías de Black, en la exposición de Black, etcétera, etcétera? Sí, bueno, yo creo que más que apetito por hacer las imágenes, voy un poco al principio de lo que dijiste, ¿no? Yo digamos, ya estoy a una altura de mi vida, de edad, en donde eh, solo fotografío cosas que de alguna manera me inspiren a levantar la cámara. Y cuando hablo de inspirar, bueno, eso es un poco la fotografía, ¿no? Ese impulso, esa urgencia que tiene el fotógrafo en levantar la cámara
para hacer un disparo, es porque lo que está ocurriendo de alguna manera te conmueve. Y no necesariamente es sobre lo bello, sobre lo feo, sobre lo nostálgico, sobre lo cualquier cosa, ¿no? Cualquier estado de ánimo. Entonces, yo creo que apetito a lo mejor puede sonar una cosa como muy fotoperiodística, bueno, ojo, no tengo nada en contra de los fotoperiodistas, pero digamos que yo necesito el tiempo, yo necesito respirar, yo necesito sentarme a hablar con la gente. Rara vez yo hago disparos el primer día que yo conozco a alguien, ¿no? Hay veces que ni llevo la cámara. Entonces, creo que mi forma de trabajar es muy pausada, es muy lenta, para bien y para mal. Y eso indudablemente se conecta con, ok, ¿lo quieres mostrar, no lo quieres mostrar? Eh, no lo sé, no lo sé. Yo creo que eh, me parece que los fotógrafos documentales siempre necesitamos a alguien que vea nuestro trabajo, alguien en el cual nosotros creemos, y te diga si es el camino correcto, si no es el camino correcto, qué falta, qué no falta, si todas las cosas que tú realmente crees que estás viendo ahí existen. Eso me lo enseñó mucho Ricardo Armas. Yo soy muy amigo de Ricardo y creo que Ricardo a mí me dejó unas enseñanzas sobre esa pausa, sobre pensar en lo que uno está haciendo, sobre si tiene sentido lo que uno está haciendo o no lo tiene, sobre si hay fotos que se deben o no mostrar. Es decir, hay muchas fotos que nunca he mostrado, que eventualmente las vio Jiménez, pero son fotos que están como guardadas, encapsuladas, por la crudeza, por lo duro, por lo por lo conmovedor también, ¿no? Entonces, hay fotos que uno no muestra y quizás las fotos que más lo persiguen a uno son las que uno no tuvo el valor de levantar la cámara. Quizás esas son las que a mí más de alguna manera me atormentan, ¿no? Cosas que yo viví y vi y no tuve el valor de levantar la cámara. Entonces, sobre el hecho de mostrar, yo no siento ninguna urgencia, no siento ninguna pasión por mostrar las cosas. La pasión eventualmente a estas alturas de mi vida es hacer fotos y encerrarme en un laboratorio y ponerme a copiar como un loco toda una noche las fotos. Si eso llega después a algún lado o no, no, no es una cosa que me quita el sueño, no me interesa. Lo mío es trabajar y ver qué estoy logrando y por qué lo estoy haciendo. Lo que sí siempre hago es rebatirme todos los días si lo que estoy haciendo es el camino correcto. Si estoy dudándolo mucho, entonces sé que no es. Claro. Bueno, has dicho algo también interesantísimo ahora, que las imágenes más impactantes y más quizás conmovedoras se quedan contigo, se van contigo. Nunca serán encarnadas en imagen compartible y por lo tanto tienes una memoria, digamos, súper densa de esos aspectos de la realidad que tú eliges. No sé si eliges o ellos te eligen a ti, porque uno se podría preguntar, wow, ¿por qué los temas que Ernesto aborda son tan duros, tan crudos? Otro fotógrafo, qué sé yo, podría no sé, especializarse en escenas domésticas, tranquilas, interiores, intimidad, no sé qué, pero tú abordas temas de un radicalismo social y moral inclusive, porque nos interpelan políticamente con mucha fuerza, ¿no? Es decir, esa especie de elección, yo no sé si llamarla elección, y tú lo explicarás, que una línea de trabajo que está tan vinculada a los desposeídos, a lo marginado, a lo precario también, como dijo Susana, a lo más terrible de la experiencia de nuestra vida cotidiana, que a veces no la vemos y que quizás el papel de la fotografía es precisamente hacer que la veamos y la veamos de una manera tan intensa que puede lograr ser bella al mismo tiempo, ¿no? Porque realmente las imágenes de Black pueden doler muchísimo, pero estéticamente son extraordinarias. Entonces, cuando Susana hablaba, me acordé también del famoso, del famoso dictum de Rilke en una de sus elegías, ¿verdad? Que la belleza es el primer grado de lo terrible que todavía podemos soportar.
y creo que tú trabajas en esa zona que podría ser ominosa, desde cierta siniestra, desde ciertas perspectivas, pero cómo el arte logra que eso se convierta en algo estéticamente valioso, ¿no? Y perdurable desde el punto de vista formal. Bueno, es una reflexión, pero sobre todo me interesaba que dijeras, ¿esos temas te llaman o tú los eliges? ¿Cómo es el juego allí? De por qué representar, por ejemplo, ahorita nos acabas de contar fuera de sintonía, nos acabas de hablar de un proyecto que tienes entre manos con cirugía, por ejemplo, ¿no? Todo ese elemento de estar en un quirófano, que también me ha hecho pensar con tu fotografía, y yo creo que te lo planteé aquella vez que estuvimos en el archivo fotográfico, que tú estabas dando una conferencia. Creo que una de las cosas que me impacta también es cómo la conciencia del fotógrafo logra resolver el problema que para mí se plantearía en esa sensación de, ¿cómo llamarlo?, de intromisión indebida en la intimidad de unos personajes. ¿Cómo resuelves eso tú? Bueno, depende un poco de la situación, ¿no? Es decir, no es lo mismo trabajar con un paciente de cáncer que trabajar con un adicto a la heroína. Digamos, hay dos mundos completamente distintos. Yo suelo hablar mucho con la gente, mostrarles lo que yo hago, decirles en principio que eso no tiene ninguna finalidad fotoperiodística, ninguna finalidad política, eh, que sencillamente es un problema mío, es una búsqueda mía y que yo quiero darle visibilidad, un poco lo que decía Rafael Arraiz, ¿no? A toda esta gente que es invisible. Yo creo que mi pasión, mi búsqueda es tratar de visibilizar a esta gente que no la gente no sabe que existe, la gente no conoce los problemas, la gente no es lo mismo ir por una clínica que un hospital, lo que pasa dentro de los hospitales, cómo se resuelve el tema de la salud de los hospitales, y cómo es toda esta gente que vive en la calle, de alguna manera es más fácil subir la ventanilla, pero ¿qué hay detrás de ese mundo? El mundo de la calle tiene unos códigos y una cosa muy particular. Entonces, esa búsqueda mía es eso, visibilizar cosas que de alguna manera me conmueven, es decir, me tiene que importar, ¿no? Porque si no me importan y no me conmueven, sé que no voy a hacer un buen trabajo. Es decir, va a ser solo un acto reflejo fotográfico, pero no va a tener la profundidad que estoy buscando. Y la profundidad, sí, es el tema, pero también es la estética. Indudablemente, la estética es una cosa que yo cuido mucho, sobre todo en la postproducción, ¿no? Es una cosa que me interesa mucho, el manejo de los negros, es una cosa que a mí me ha llevado mucho tiempo entenderla, buscarla, cuál es realmente esa tonalidad que estoy buscando, ese papel que estoy buscando para darle fuerza a la imagen. Pero sí, sin duda es una búsqueda personal y si logro transmitirla, pues maravilloso. Pasó mucho, estudiamos mucho lo que pasaba dentro de la sala cuando expusimos las fotos, que es que habían tres tipos de personas que entraban a la sala. Uno llegaba a la primera pared y se iba, decía yo no puedo con esto. Una que veía la exposición completa comiendo cotufas y se iba como si, no sé, como si no hubiese visto nada. Y una tercera que veía la exposición completa y de alguna manera se conmovía, lloraba, le daba rabia, le daba grima, le daba cualquier acto personal, cualquier cosa que tiene sangre, ¿no? Bueno, nosotros realmente nos importaba la gente que no podía ver y se iba y la gente que se conmovía. La gente que pasaba por ahí y no le importaba nada era una cosa sorprendente, pero digamos, esa es la persona, ese es el espectador que yo no busco. Si yo busco a alguien que se conmueva o que por lo menos diga, yo no puedo ver esto. Porque si dicen, yo no puedo ver esto, quiere decir que algo hay detrás de la imagen realmente los conmocionó. Vamos a hablar del abismo, Ernesto. Tú has dicho que proyectos, por ejemplo, como Black, requieren pausas porque de lo contrario uno empieza a proyectarlo en tu vida personal y te afecta. Y esto te cito. También has citado a Nietzsche en una entrevista y reconoce que cuando miras largo tiempo el abismo también te mira a ti.
y has confesado que en algún momento sentiste que ese abismo te estaba tragando. Al mismo tiempo, tú consideras la fotografía como un cable a tierra que te recuerda la existencia de estas personas invisibilizadas, olvidadas, que necesitan ser escuchadas. Entonces, partiendo de esta dualidad, ¿cómo mantener el equilibrio entre la empatía necesaria para contar estas historias y esa distancia emocional requerida para protegerte del impacto psicológico que genera tu trabajo? ¿Cuál es el método para tomar esas pausas que te ayuda a reconectar con la vida, sabiendo, por ejemplo, que como has dicho, el 80% de los niños que fotografiaste ya no están? Sí, bueno, no solo los niños, o sea, ese libro es un gran obituario, ¿no? Lamentablemente, pero es así. Yo no conozco ningún fotógrafo documental, que no haga terapia. Y terapia no solo un terapeuta. Es decir, el terapeuta es maravilloso para tratar de ponerte, balancearte un poco, que haga que te despegues un poquito de las cosas que estás viendo. Pero terapia también son muchas cosas. Terapia es tomar un café con unos amigos, salirte a comer una empanada, o irte por la playa con tu familia, ¿no? Todo eso es terapia y todo eso es un poco lo que hace que tú te separes de esas imágenes y de esos momentos que a veces son como muy duros. Creo que el primer chispazo que yo tuve hace muchos años es que, bueno, empecé a fotografiar con niños que tenían cáncer, mucho antes que el Black, y yo tenía un hijo que tenía un año. Entonces, llegaba a la casa ¿sabes? Veía todas las enfermedades que podía tener por todas las cosas que escuchaba de los padres de estos niños, ¿no? Entonces, la primera pregunta que se hace uno cuando ve estas cosas es, ¿por qué a ellos sí, por qué a mí no? Es decir, ¿cuál es la casualidad? Entonces, mi trabajo tiene mucho que ver con las casualidades. Yo soy un enamorado de la literatura de Paul Auster, que es la literatura de las casualidades, de los eventos que uno hace en la vida que de alguna manera tuercen el destino de las cosas, ¿no? Eso es un poco mi fotografía, porque es un poco un espejo, pero un espejo que está muy sucio, que está muy cóncavo, ¿no? Porque bueno, porque a unos sí y a otros no. Porque ese azar. Y eso se junta un poco con la fe. Es decir, aunque no parezca, lo he dicho muchas veces, que el libro es una gran búsqueda hacia la fe. Yo no soy un agnóstico, siempre lo he dicho, y este trabajo me hizo todavía más. Pero cuando tú hablas con esta gente, lo primero que tú escuchas es la palabra fe, sobre todo en los hospitales. En este libro está un poco la fe buscada y la fe redimida y la fe olvidada. Es decir, la parte final del libro, que para mí es la más oscura, es que son los adictos a la heroína, son personas que lo que quieren es morirse de eso. Es decir, la palabra fe se diluyó por completo. Entonces empieza muy fuerte con los temas religiosos. Hay una frase ahí de William Shakespeare que es durísima, que hay gente que le provoca tirarme el libro en la cabeza cuando pongo que creó un Dios cruel que me creó. Eh, bueno, porque uno se hace esos planteamientos, ¿no? Sobre la fe cuando está trabajando y ve todas las cosas que está viendo y de alguna manera ve cómo todos estos padres se aferran a esa palabra, ¿no? Entonces, la palabra fe fue una constante dentro del libro porque era una constante que yo oía todo el tiempo, hasta que llegué al final, pero todo está bailado por la fe, ¿no? Por las religiones. Entonces, hay una foto de una niña que hay un cura que la está haciendo la primera comunión, la niña no tiene pelo, y ese día, porque si bien yo digamos, no creo en ninguna religión, cuando voy a una iglesia por alguna razón, me encanta escuchar a los curas. Es decir, yo necesito que de alguna manera me convenzan de algo, ¿no? Y una de las cosas que escuché en esa misa es que la enfermedad era un sacramento. Y a mí eso me hizo un cortocircuito terrible, ¿no? Porque a uno no le enseña cuáles son los sacramentos, pero no le dicen que la enfermedad es un sacramento. Entonces, bueno, fue una búsqueda muy personal a través de los curas, me hice amigo de curas buscando y me marearon tanto con unos escritos apócrifos, una cosa que nunca conseguí la explicación de por qué ese cura había dicho que la enfermedad era un sacramento. Entonces, bueno, el libro va un poco por ahí, ¿no? Por la búsqueda de la fe. Para mí ese libro termina siendo una gran pregunta. Yo no busco respuestas, yo solo trato de buscar preguntas en la fotografía que yo hago. Tremenda pregunta que estás haciendo. Tremenda pregunta.
Claro. Bueno, nos dejaste sin palabras. Es lo que iba a Bueno, decir, nos dejaste pensando. dejaste sin palabras y Bueno, bueno, Sí, cuando uno ve tus fotografías, uno queda sin palabras de eso también. se trata, In sí. Sí, Black. sí, sí. Sí, sí, sí. Bueno, pues podríamos hacer una pequeña cola o ya cerramos. Vamos a cerrar con una pequeña cola, pues. Sí, Haga bueno, la cola. porque algo que tiene que ver más con el libro, pues porque una de las cosas hermosas del libro, si es que podemos hablar de hermosura Mm. o belleza, digamos en el sentido rilkeano o bodeleriano más bien, hay también belleza en el mal, hay belleza en el dolor, belleza en el sufrimiento humano, pero hay otra belleza del libro adicional que es la sintaxis del libro, cómo está hecho, ¿verdad? Cómo está armado, la composición, digamos, el ritmo del libro, que es tan importante para digamos, para la seducción también de todo el contenido que puede ser muy duro para cualquiera medianamente sensible, medianamente empático, como es el caso también tuyo, que hay que tener una gran empatía por todos estos temas para poder abordarlos con tanto respeto y con una palabra que a mí siempre me aparecía cuando veía las imágenes, a pesar de los dolorosas, que es la palabra dignidad. Una cosa aquí de dignidad de los fotografiados también, en medio de las peores circunstancias, ¿no? Los drogadictos, ese hombre que cruza la gran tubería, tiene como una gallardía, son fotos extraordinarias. Pero cuéntanos un poco cómo se armó el libro, como relato, como composición, porque es un libro que hay que leer como un relato de imágenes. Sí, sí, el primer escollo que tuvimos con el libro es reducir la cantidad de fotografías, ¿no? que estaban en la exposición. Y bueno, de una vez que los dos Ricardos y Gisela se pusieron de acuerdo en las fotos que podían estar a un lado, digo, bueno, ¿cómo armamos esto? ¿No? Gisela quiso hacer digamos, una gran lectura lúdica, abriendo digamos, los desplegables que habían, utilizar el texto como descanso, como reposos por capítulos, y digamos que hubo muchas sutilezas en el camino, como el tema del hilo rojo, ¿no? El hilo rojo no es casual, es decir, fíjense que el libro se llama Black y está en rojo, porque bueno, el rojo en blanco y negro se ve negro. Es decir, hay un juego sobre el negro y el rojo, pero el rojo también es la sangre, es el tema de la violencia, es la representación de la violencia, ¿no? Entonces, eso, digamos, fueron unas conversaciones largas que tuve. mm, Involucré a mucha gente, o sea, alguien que realmente me echó una mano muy grande fue nuestro querido Juan Toro, que además es un experto en temas de violencia. Entonces, bueno, cómo veíamos cada uno de nosotros la violencia y qué podíamos hacer para no hacerla tan explícita y hacerla más sutil, como el tema del hilo rojo, ¿no? Entonces, bueno, se fueron armando pequeños rompecabezas entre ellos y necesitábamos que los desplegables fueran, digamos, los reposos, pero también las imágenes más impactantes. Y el tema de la heroína, que se convirtió en esa especie de cómic de Pulp Fiction, el papel es otro, es una cosa, es casi un papel craft, y se hizo todo en rojo, parece un cómic, ¿no? Eso al principio a mí me impactó la propuesta que tuvo Gisela y yo le dije, bueno, yo necesito pensar esto porque ese rojo es una cosa que me distorsiona un poco, ¿no? Entonces, pero bueno, me pasé el fin de semana pensándolo, viéndolo, me pareció que no le quitaba violencia, pero de alguna manera sí protegía la identidad de esta muchacha con la cual trabajé más de un año, ¿no? Entonces, es decir, la violencia está ahí, se ve lo que está pasando ahí, pero de alguna manera también a ella la hace un poco más invisible, le pone un velo a ese acto, ¿no? Entonces, bueno, creo que entre todos, yo creo que es mi primer libro. Y creo que Gisela fue la persona indicada porque, bueno, porque siempre me escuchó, es decir, nunca me quiso imponer nada. Siempre dijo, la decisión final la tienes tú.
me abrió un mundo editorial que yo no conocía, ¿no? Yo no sabía en lo que me estaba metiendo y como al cuarto mes dije, ¿qué hago yo aquí, no? Porque esto es muy complicado. Pero digamos que Gisela fue, digamos, mi gran mentora editorial, no la suelto ni para... Ahorita casi que cuando publico algo por Instagram le pido consejos a ella. Ahora somos un equipo indivisible gracias al libro, ¿no? Entonces, bueno, eso fue así, o sea, se fue armando de a poquito, cada uno ponía una idea, siempre a la cabeza de Ricardo Jiménez, dando la pauta de cómo había que leer el libro, y así lo fuimos armando entre todos. Nos costó armarlo, nos costó más o menos. Yo recuerdo que Gisela, la primera reunión que tuvimos me dijo, mira, no me pidas que este libro esté listo en 4 meses. Los libros están listos cuando el libro dice que está listo. Y eso puede ser 6 meses, o puede ser un año, o puede ser 2. El libro nos dirá cuándo está listo. Yo en aquel entonces no entendía lo que me estaba hablando, pero después lo entendí. Es decir, el libro está listo hasta cuando revisamos la última coma que no tenga fe de ratas, ¿no? Y el libro va sin fe de ratas, gracias a mi querida Indira, que revisó hasta la última coma de lo que había en ese libro. Entonces, bueno, Claro, así se fue armando, con mucha paciencia. claro, Ole, claro. Bueno, bravo. yo sé que estamos como ya fuera de la hora, pero acaba de ocurrir algo muy simpático también con lo último que acabas de decir, que nosotros hemos deseado que Gisela venga al programa Eso. y ella no ha querido, pero tú nos has permitido entrevistarla a través de tu recuerdo, porque ese homenaje que le acabas de hacer a Gisela, bueno, habla de lo gran, la diseñadora que es, la tremenda diseñadora que es, y bueno, prácticamente le hemos hecho una pequeña entrevista metempsíquica a través de ti en el programa. Algún día se animará a venir. Yo la convenzo. Vamos Por a tener que favor, montarle una campaña por las redes a ver si lo logramos, porque muchas por ganas tenemos de favor. conversar con Gisela, claro que sí. Sí, la estimamos mucho. Sí. Querido Ernesto, qué gusto haber conversado contigo esta mañana. Recomendamos a, bueno, nuestros oyentes que busquen en el buscón, valga la redundancia, es el libro Black de Ernesto Constante, es una joya que hay que tener en nuestras bibliotecas y hojearlo de tanto en tanto para tirarnos un cable a tierra, como bien dice Ernesto. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Gracias a todos por las preguntas y bueno, buenísimo, encantado de haber estado aquí. Placer y Bueno, un lujo para mí. Encan- buenísimo. Placer. Encantados quedamos nosotros. Gracias. Exactamente. Maravilloso.